vamos a hablar de esos libros que una vez que los leí no volví a ser la misma. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este top 10 que fue supremamente difícil de hacer. Y es que según mi cuenta de Goodreads ya los libros que llevo leídos ascienden a más de 700 y punta, como 740 o algo así. Son demasiados libros, así que ustedes comprenderán que elegir solamente 10 libros es complejo. ¿Por qué razón me estoy sometiendo a esta autotortura? Porque claramente para mí es muy difícil como elegir cositas, pero quería dejar condensado en un solo video esos libros que han marcado un antes y un después en mi vida. Es cierto que cada año tenemos como los favoritos del año, libros que me han impactado un montón, pero hay libros que he leído hace años y años y años y siguen estando en mi cabeza, los sigo recordando y eso es algo que me parece realmente impresionante. Y la idea de este video surge porque estoy muy impresionada con mi memoria y es que justo anoche estábamos como viendo qué película queríamos compartir en Netflix junto con Johan y como que yo estaba ahí pues scrolleando todo el tema y me salió la película de Violet y Finch y yo este libro me lo leí en el 2018 y aún recordaba detalles de esta historia porque fue demasiado impactante para mí. Y yo le estaba como contando cosas de así, no he podido ver la película por esto que les digo que fue un final muy impactante, una historia muy difícil de digerir para mí, entonces como que no he querido repetir el trauma viendo la adaptación, tarde que temprano lo voy a hacer, pero quedé realmente impresionada con el tema de recordar detalles y más allá de que sea mi memoria o no, es porque realmente hay libros que a ti te impactan de tal forma que como que nunca los vas a olvidar y suena loquísimo y sobre todo yo leyendo, no sé, 100 libros cada año, me sigue impresionando muchísimo que mi cerebro logre guardar tanta información y que tenga tan claros ciertos libros como estos 10 de los que vamos a hablar hoy, que significan muchísimo para mí por diferentes razones. Obviamente se quedan varios por fuera, pero quise elegir estos porque han significado cosas muy importantes en ciertos momentos de mi vida, así que vamos a hablar de ellos. También es cierto que muchas veces me preguntan como que cuáles son los libros que recomiendo y esto es como súper difícil porque justo es esto de he leído muchísimos libros en mi vida y es muy difícil como recomendar uno de tacazo, ¿no? Entonces de ahora en adelante voy a tener estos 10 en el bolsillo para cuando me pregunten recomendaciones literarias. Estos son los 10 que sí o sí le recomiendo a todo el mundo. Obviamente sé que no a todo el mundo le van a gustar, pero para mí fueron realmente impresionantes, así que ya saben que esas son mis recomendaciones fijas. El primer libro de este top, que en realidad no está organizado de ninguna manera, son los 10 libros que me han cambiado la vida. Es un libro que me ayudó a superar un trauma que yo tenía en el colegio y es que yo siempre he sido muy nerd, francamente. Como que toda mi vida he estado entre los primeros lugares en el colegio, me he ganado becas en la universidad, disfruto mucho estudiar y como que lo hago muy seriamente, no es que sea como súper dotado, súper inteligente, no, le meto mucho esfuerzo a ese tipo de cosas como académicas porque disfruto hacerlo y pues nunca perdí una materia, nunca lo he perdido, o sea, ni en el colegio ni en la universidad, nunca perdí una materia, pero estuve a punto con geografía. Como que en algún punto del colegio pasamos de ver como ciencias sociales a ver geografía. Ciencias sociales nunca llegué como a intentar como perderla, ¿saben? Como que casi perderla nunca, pero no me gustaba tanto y era como historia, ¿no? Y después con esta geografía, ahí sí que yo dije, pero ¿qué es esto? No lograba aprenderme las capitales, me tocó esforzarme muchísimo para poder pasar esa materia, entonces yo tenía un trauma muy grande con la historia, con esto de la Segunda Guerra Mundial, con esto de conocer cosas del pasado, porque yo decía, ¿para qué si igual todo es lo mismo? Pero venía más como de esa desazón de yo no poder aprenderme cosas, ¿saben? Como que no sabía fechas, no sabía personajes históricos, no sabía datos históricos, pero porque no me entraban, o sea, era una cosa muy compleja. Entonces, como que cuando llego a los libros y comienzo a leer, uno de los géneros que literalmente me cambiaron la vida fue la ficción histórica, porque con este género
comencé a amar la historia y amar todas sus facetas y amar conocer realmente historias de personas individuales con las que me puedo sentir identificada y conectada. Esto es algo que yo intento replicar en el periodismo, al menos como en cosas periodísticas que hago, porque es mi parte favorita como de haber estudiado periodismo y es darle humanidad a las historias, que es cierto que mucho del periodismo que se hace actualmente no es así, pero siento que mezclar este periodismo literario es maravilloso, pero el libro del cual les voy a hablar es un libro de ficción histórica y creo que ustedes ya se lo esperan. Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, fue un libro que me cambió la vida, precisamente porque me mostró otra forma de conocer la historia, de acercarme a personajes históricos, de darme cuenta que no sé absolutamente nada, porque hay tantas personas que han pasado por esta tierra de las que nunca vamos a terminar de hablar, ¿no? Unas olvidadas injustamente, como en el caso de Julia, y otras que, aunque son fascinantes y son figuras impresionantes, como que hay más que escarbar y más que conocer, y sobre todo con esta intención de autor de novelar la historia, de hacer algo como mucho más íntimo y mucho más cercano, que es la forma en la que a mí me llegó la historia. Sigo siendo muy mala para acordarme de fechas, sigo siendo muy mala para acordarme de lugares y nombres y así. La ficción histórica me ha enseñado a fluir con la historia. Nadie me va a hacer examen cuando termine el libro, nadie va a comprobar si me sé alguna fecha o no, sino que leo ficción histórica para gozar y para disfrutar y para conocer aún más. Y Posteguillo, sin duda alguna, es uno de los autores que me permite hacer esto. Yo no leo terror. Y como que he intentado con libros como Grimorio Escarlata, que me gustó, pero como que hasta ahí, no es que me quedaran muchísimas ganas de leer terror. Intenté con Stephen King, pero no pude leer nada de él. Y francamente en este momento estoy bien con la idea de que no voy a leer terror y no me interesa leer terror. Sin embargo, en mi cabeza no estaba esto de que a pesar de que hayan historias que no sean de terror, sí que son aterradoras. Y hay muchos temas en la vida que yo pensé que nunca iba a leer, porque yo soy muy cuidadosa con lo que meto aquí en mi cabecita. Yo no soy de ver videos, por ejemplo, de accidentes, de ver videos donde salgan cosas feas, exorcismos, películas de terror. No me gusta ver nada de eso, porque sé que me sugestiono, sé que me hace mal, entonces yo evito como meter ese tipo de cosas en mi cabeza. Sin embargo, hay una autora que me ha cambiado un poquito esta perspectiva porque me enfrenta a temas impresionantes, temas de los que yo no sabía, temas reales que ocurren en nuestro mundo, y estoy hablando por supuesto de Liliana Bloom y particularmente de este libro, El monstruo pentápodo. No es fácil para mí hablar de este libro, es un libro absolutamente escalofriante, creo que el libro de los libros más aterradores que he leído en mi vida, pero sin duda alguna puedo decir que soy una antes de leer este libro y una después de leer este libro. Y no por las razones que yo pensaba. Con este libro me pasó algo muy particular, y es que lo leímos en club de lectura y allí yo estuve investigando todo el tema de la pedofilia, de la diferencia con la pederastia, saben, como todos los temas que toca este libro. Y yo iba muy como a encontrar argumentos que justificaran por qué todo esto está mal. Y obviamente está mal, pero me encontré como con toda esta otra faceta de, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir la cosa, ¿no? Para no ver a esta gente simplemente como monstruos. Y conversaciones supremamente dolorosas. Yo pensé que esta era una realidad que yo conocía, pero en realidad me faltaba mucho por ver, y creo que gracias a este libro logré como alertar de muchas cosas también a mi familia, a mi mamá, ¿no? Como tener estas conversaciones difíciles de decir, mami, tenemos que cuidar a Emi, ¿no? Que es mi hermanita menor, y como que ser mucho más crítica con muchas cosas que hacen respecto a los niños en la vida, ¿no? Ahorita con el tema de las redes sociales, cómo los exponen, la manera en la que los visten, ¿no? Son cosas que uno cree que son inofensivas, pero en realidad no, y este libro sin duda alguna me lo mostró. Y creo que podemos agregar a este top, claro que sí, Pandora, porque igualmente como que me cambió la perspectiva a muchas cosas. Ya no me importa el tema de los gorditos que se me ven, de cómo está mi cuerpo desde que esté sano. Y creo que Liliana tiene como este poder en serio de ponerme a reflexionar sobre temas que yo pensé que nunca iba a reflexionar y que me cambian la mentalidad y la forma de ver el mundo. Es realmente impresionante.
Con el siguiente libro viene una historia muy cursi, porque es un libro que mucha gente ha leído como en su infancia, que yo después de haber hecho como varias relecturas me he dado cuenta que no es un libro para niños, pero fue el libro que me acercó muchísimo a Johan, a mi futuro esposo, y estoy hablando de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. De hecho, esta edición me la regaló él en uno de los primeros cumpleaños que pasamos juntos como novios. Me hizo de hecho una torta, bueno, me mandó a hacer una torta del Principito con el muñequito, el zorro, o sea, era bellísimo. Y ahí fue como que yo volví a esta historia porque yo ya lo había leído de chiquita, pero no había entendido nada. Y como que volví a ella con esta edición bellísima, ¿no? O sea, como que ya hay libros que tienen una carga emocional extra porque te los regaló alguien especial y así. Y eso me pasó con este libro, ¿no? Y lo comienzo a leer y lo comenzamos a discutir y fue como un acercamiento muy hermoso y de los primeros pasitos para, por ejemplo, crear un club de lectura. Y es esto de decir, me encanta hablar de libros con alguien más, ¿no? O sea, como que cambiar ideas, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero como decir qué te hizo sentir a ti, qué me hizo sentir a mí. Y esas primeras charlas en conjunto sobre una misma historia fueron con él. Y pues nos vamos a casar. Yo estoy a punto de terminar mi carrera de literatura, ya me quedan como 2 meses y voy a terminar la segunda carrera, es una cosa muy loca, ya por fin voy a salir de la universidad y durante este proceso de estudiar literatura, han habido muchas cosas, muchas cuestiones, muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, otras que sí, cosas que he amado, pero con este libro que me ha cambiado la vida, lo que me pasó fue recordar por qué amo estudiar literatura y por qué fue una de las carreras que elegí y que tan feliz me hace. Y estoy hablando de El Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Además de ser este libro que pude leer, o sea, leí uno de los libros que son el coco de un montón de gente, que a un montón de gente le asustan, me recordó por qué amo estudiar literatura gracias a la clase que tuvimos de este libro. Fue un libro que yo leí durante todo un semestre y durante todo ese semestre estuvimos como viendo libros de caballería, ¿no? Conociendo cómo funcionaba todo esto, cuáles eran como las reglas que se tenían en ese momento para escribir este tipo de libros. Y cuando llegamos al Quijote fue como unir todos esos conocimientos, cerrar todo y las clases fueron maravillosas. Es que desde el prólogo es un libro del cual se puede hablar un montón, siguiendo por los personajes, por cómo trata las novelas de caballería, pensar si realmente Sancho Panza y Alonso Quijano están locos o no. O sea, es un libro que da para más y para más y para más y cada vez que yo estaba en la clase yo anotaba absolutamente todo porque dije quiero compartir esto con alguien. Y bueno, finalmente se va a hacer realidad, ¿no? En pocos días, bueno, semanas, vamos a comenzar nuestro primer taller literario de Viajando entre Letras, que es el taller literario de El Quijote, donde vamos a estar leyéndolo por 3 meses, vamos a tener 6 clases de literatura y les voy a compartir todos esos conocimientos que aprendí. Estoy muy feliz porque esto se haga real. Hasta este punto tenemos 8 cupos para el grupo del sábado a las 10 de la mañana y 2 cupos para el grupo de los domingos a las 6 de la tarde, así que si se quieren inscribir vayan a mi Instagram, que por ahí está toda la información y me pueden preguntar. Se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo porque es virtual y allí pues están los costos y demás. Pero pausando esta parte de pauta de publicidad política pagada, decirles que literalmente me cambió la vida porque dije, wow, pude leer una obra de este tamaño, pero además soy absolutamente privilegiada por poderla estudiar como la estudié. Y es que es increíble. Cuando yo comencé con los clubes privados, yo tenía muchas dudas. Yo pensaba, ¿será que la gente sí se va a meter? ¿Alguien va a pagar por esto? Creo que Caro, de los libros de mi familia, y bueno, si ustedes han estado en clubes de lectura la conocen, es testigo de esto, porque yo le decía a Caro que si nadie se mete, ¿no? Y ella me respondía como, pues las dos hablamos, ¿no? O sea, como que yo sí me voy a meter y las dos hablamos. Y fue como esa motivación para decir, ok, lo voy a hacer. Y finalmente como que me lanzo a todo este proyecto del club privado que ya después como que se ha tornado en diferentes cosas hasta el punto de poder tener un taller literario, ¿no? Y como que era realmente impresionante cada vez que alguien me decía como yo quiero participar y me consignaban, o sea, como que me daba de su dinero
y todo este proceso de comenzar a contactar autores y todo esto, ¿no? Por eso recuerdo con especial cariño la charla final que tuvimos del murmullo de las abejas de Sofía Segovia, porque cuando ella me dijo que sí quería estar en la charla final, yo casi me voy de para atrás. O sea, yo no pensé que una autora del tamaño de Sofía Segovia me fuese a decir que sí quería estar en una charla de club sin preguntarme cuántos iban a estar, absolutamente nada, ¿no? Como que dijo, sí, quiero hablar del libro, cuándo, dónde, cómo. Y fue realmente maravilloso. Y además me demostré que yo sí podía manejar un espacio así, ¿no? Que sí lo podía liderar, que sí podía como llevar una conversación interesante, porque hay muchas preguntas que surgen en la cabeza. Yo sé que cuando uno es como receptor de algo, no se para a pensar en lo que tiene que hacer la persona que está del otro lado, ¿no? Esto pasa en cualquier cosa de la vida, pero por ejemplo en el aspecto académico, tú no estás pensando si el profesor ahí parado está sintiendo nervios, de si lo estás escuchando, si no. Y no sé si ustedes que han participado en clubes de lectura han pensado en qué piensa una persona que está moderando ese espacio, si la gente sí va a participar, si sí van a responder, si las preguntas están interesantes, si la autora va a entender las preguntas, si no se va a molestar por alguna pregunta que tú le vas a hacer, si se está dando el tiempo suficiente, si se va a ir antes de que todos los participantes como que leen sus preguntas. Son muchas cosas que están pasando por la cabeza, cómo manejas el tiempo, ¿no? Y yo todo esto lo tenía en mi cabeza porque han pasado 3 años desde que hago clubes de lectura, pero los nervios siguen estando ahí de si realmente si es suficiente como todo lo que estoy dando. Y ese club y con ese libro, que además es uno de mis libros favoritos, es un libro bellísimo, ya lo he leído 2 veces, me encanta, como que me demostré que sí. Y es de las charlas que más recuerdo porque cuando salimos muchas personas me escribieron, Sofi, gracias por esto, fue increíble. Cami me decía como se me palpita el corazón como de la felicidad que tengo con estas charlas. Los comentarios que recibí fueron absolutamente bellísimos, así que es una charla que siempre voy a recordar con todo mi corazón. Obviamente todas las charlas han sido demasiado especiales, pero pues esto es un top 10, tenía que elegir solamente una. Y bueno, aquí me muestro también un poquito vulnerable ante ustedes con esto de que no siempre me siento segura respecto a lo que hago y respecto a cómo lo hago, y me frustro en muchas ocasiones, pero charlas como estas y comentarios de ustedes donde dicen lo estás haciendo bien, les prometo que ayudan un montón. Yo les he dicho en muchas ocasiones que yo soy una lectora de personajes y esto resultó o se afianzó un montón después de que terminé uno de los mejores clásicos que he leído en mi vida, que es Los Miserables de Víctor Hugo, que francamente estoy pensando si hacer relectura, pero vamos a ver si la dejamos para el otro año para darle un poquito más de tiempo, porque creo que la leí el año pasado y, o no, ya han pasado como 2 años desde que leí este libro, oh my god. Primero, yo este libro lo leí antes del Quijote, entonces fue como con el que yo dije, wow, o sea, puedo leer un clásico, y les he dicho en ocasiones anteriores que es de esos libros que yo no quería leer como con muchas ganas, no era esta sensación de necesito leer, no me quiero despegar, no, era difícil entrar, sobre todo porque había partes de la historia donde Víctor Hugo hacía como explicaciones de la guerra y tratados filosóficos, y era como partes muy ladrilludas que yo sentía que nunca iba a avanzar y nunca iba a lograr como llegar al siguiente capítulo con los personajes, que era lo que me interesaba. Y fue precisamente por esto que entendí que no siempre la lectura tiene que generarte ese tipo de sensaciones. Son bellísimas y creo que pasa igual como con el amor, ¿no? No podemos siempre quedarnos con ese sentimiento que causa el enamoramiento. Cuando estás comenzando a conocer a alguien y tienes como fuegos artificiales en tu ser, son maravillosos, es bellísima esa etapa, pero no te puedes quedar siempre ahí, ¿no? Y eso fue lo que me pasó con Los Miserables, como no estoy sintiendo del todo, porque sí que sentía muchas cosas, como estos fuegos artificiales, pero aún así me comprometo con este libro y es uno de mis libros favoritos hoy en día. Y creo que lo más impresionante es el hecho de los personajes de este libro, como les decía, y de cómo realmente me recordaron que vale la pena ser bueno en el mundo. Y yo les he dicho en muchas ocasiones que Jean Valjean, el protagonista de este libro, en muchas ocasiones es mi conciencia, donde yo me pregunto qué haría Jean Valjean en esta situación, porque realmente es un personaje maravilloso, increíble, y amo profundamente este libro. Cuéntenme si quisieran otro club de lectura, un taller literario con Los Miserables, ¿puede ser?
Honestamente creo que este no es el video más original del mundo, porque seguramente muchos de estos libros ustedes ya se esperaban que estuvieran como en este top, pero eso quiere decir que ustedes son fans de esta cuenta y eso está muy bien. Pero para los que ven este video por primera vez, han llegado al canal por primera vez, bueno, creo que a través de estos libros me pueden conocer un poquito y eso lo digo porque el siguiente libro es lo más obvio que ustedes puedan ver, pero es otro género totalmente diferente. Aquí ven que pasamos por un montón de géneros y estoy hablando de Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas. Este libro me cambió la vida porque fue de las primeras veces que yo sentí esto de enamorarme de unos personajes, o sea, de sentir sentimientos reales por personajes hechos de papel y tinta y además de querer viajar a lugares que no existen, que fueron creados por la autora, que nunca voy a poder ir allí, pero que siento como un hogar. Como que las emociones y como yo sentía todo a flor de piel con este libro es una cosa impresionante. Reitero el tema de que han pasado varios años desde que lo leí por primera vez y desde que hice la relectura y aún recuerdo cosas, aún me sigue emocionando, aún es de mis libros favoritos. Y estoy muy feliz porque pronto vamos a comenzar la saga ya de Una corte de rosas y espinas. De hecho, en abril comenzamos con el primer libro y eso me emociona demasiado porque ya quiero compartir todo este amor y todo este pagirleo que siento por estos personajes y realmente me cambió esa vida lectora, ¿no? O sea, como de decir, wow, o sea, puedo reírme, puedo llorar por personajes, ¿no? Y es algo muy loco. ¿Y tú cómo explicas que unos personajes que están aquí metidos tengan sentir tanto? O sea, creo que me recuerda la magia de lo que es leer, que fue las primeras historias que me impactó de esa manera y creo que va a ser así para siempre, ¿no? Como que va a ser ese referente de un libro que me hizo sentir hasta no poder más. Con el siguiente libro no me voy a explayar mucho porque ya tienen muchos videos de este libro. Les hice uno donde hablé como de las 10 cosas que aprendí de él, tienen la reseña en Instagram, obviamente salió en el top de lecturas del 2023 y para este punto creo que ustedes ya saben cuál es, estoy hablando de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Yo soy una persona muy sentimental, creo que ya se habrán dado cuenta por la manera en la que hablo de los libros y muchas cosas me hacen llorar. Yo lloro porque estoy triste, pero también porque estoy feliz o por cualquier cosa, ¿no? Como que cualquier emoción extrema me conmueve y me hace llorar. Y claramente el amor que siento por los libros también me hace llorar y este libro me lo recordó. Creo que no tengo más que decirles, salvo que fue un libro que me cambió la vida por mostrarme ese recorrido tan impresionante y tan valioso de unos objetos que amo tanto y encontrarme como con este otro amor de otra lectora como Irene Vallejo, que lo plasma en este libro de una manera impresionante, ¿no? Leer El infinito en un junco es sentirte acompañado en esos sentimientos que te causan los libros, es recordar que realmente son milagros y de cómo puedes conocer tantas cosas a través de ellos. Creo que me muestra que las cosas hechas con pasión salen bien y realmente toda la historia en torno a la publicación del infinito en un junco lo demuestran y lo amo mucho. Ya no tengo nada más que decirles, vayan y vean los otros 1000 videos que tengo de este libro, pero es fantástico. Obviamente en este top falta un autor muy importante y estuve echándole cabeza a qué libro como que elegir de él para este top. Lo cierto es que acá hago un poquito de trampa porque muchos libros de él me gustan, lo amo mucho, tenemos club de lectura de este autor y estoy hablando de Gabriel García Márquez con el libro que finalmente elegí, que fue Crónica de una muerte anunciada, porque fue de los primeros libros que leí en mi vida, de los primeros libros que leí de Gabo y que volví a releer, o sea, como que de los que más he releído también, bueno, es Bajo la misma estrella, pero este en particular lo he leído como 3 veces y lo puedo seguir leyendo el resto de mi vida. Creo que sobre todo es un libro que me cambió la vida porque cuando lo veo me di cuenta de que lo que se escribe en mi país vale mucho la pena, ¿saben? Es como este orgullo de decir, wow, o sea, tenemos un autor como Gabriel García Márquez que posicionó a Colombia de una manera bellísima, no por las narconovelas, no por Pablo Escobar, no por toda esta historia, sino por la literatura, las letras, la historia, y eso me parece bellísimo. Como les digo, también amo Cien años de soledad, amo El coronel no tiene quien le escriba, pero me decidí por este precisamente porque fue de mis primeras experiencias literarias, fue de hecho el primer libro de Gabo que leímos en club, porque fue como
antes de hacer el Gaoverse. De hecho, de la lectura de este libro nació la idea del Gaoverse. Entonces es muy importante para mí y Gabo es de mis autores favoritos de la vida y que realmente me la han cambiado al punto de que me fui a estar a Cataca para conocer su casa. Y finalmente llegamos al 10º libro que me cambió la vida y este sí está súper reciente porque de hecho el video anterior a este es sobre esa saga y estoy hablando de Mundo Umbrío. Yo no fui lectora desde siempre y me hubiese encantado que un libro como estos de Mundo Umbrío me hubiesen acercado a la literatura. Yo envidio mucho como esta experiencia que han tenido muchas personas, por ejemplo con Harry Potter, ¿no? De crecer viendo cómo una saga se va publicando y cómo enamorarte y engancharte y que tu parte fangirl sea por libros. O sea, eso a mí me vuela la cabeza, ¿no? Y yo nunca viví esa experiencia. Sin embargo, el haber leído esta saga ya más grande, como con otra visión, fue igual de mágico y de increíble. Agradezco el momento en el que llegó, agradezco todo lo que causó en mí y tampoco me voy a explayar mucho porque ya tienen ese video como de media hora donde les hablo de Mundo Umbrío, pero sin duda alguna fueron unos libros que llegaron para quedarse por la experiencia nuevamente de club, por el autor, por los personajes, por la cantidad de enseñanzas que me dejaron, por tener una de las mejores conversaciones entre jóvenes que he leído en la literatura. Es maravilloso. Y ahí cerramos esos 10 libros que me han cambiado la vida. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios si ustedes tienen algún libro que haya causado eso en ustedes, que una vez que ustedes lo leyeron no volvieron a ser la misma persona. Sin más, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, que es todos los domingos a las 10 de la mañana. Recomendarle este video a algún amigo que quiera recomendaciones literarias y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video.